encontramos con el licenciado Leonardo Ordóñez Álvarez, director de comunicación del Servicio Integrado de Seguridad ECO 911 Zonal 6, que incluye las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. Licenciado, ¿cómo está conformado el Departamento de Comunicación del ECO 911? Buenas tardes, muchas gracias. El Departamento de Comunicación del ECO 911 de la Zona 6 está conformada por 3 personas. En este caso yo como director, tenemos uno en Macas y tenemos una persona que se encarga de Cañar, pero esta persona de Cañar trabaja aquí también en la ciudad de Cuenca. En realidad todo el área manejamos 3 personas como tal. De ahí a nivel nacional tenemos 17 comunicadores. ¿Sí? Y en Quito como tal tenemos 10 más. En total, en todo el país funcionamos aproximadamente 37 comunicadores. En caso, el comunicador del ECO 911 tiene que saber manejar todas estas herramientas. Tiene que ser un comunicador que no solo se dedica a una situación, por ejemplo, de redacción de boletines, sino también tiene que aprender a manejar todo lo que es multiplataformas. Tiene que manejar todo lo que son redes sociales, tiene que manejar productos audiovisuales, productos de radio y productos escritos. Entonces tiene que saber manejarse en todos estos campos para poderse desenvolver aquí en el 911. ¿Cuáles son los públicos claves del ECO 911? Ya, dependiendo del trabajo o del accionar que nosotros queremos dar a conocer, tenemos diferentes públicos. Tenemos en este caso un público que son los medios de comunicación o nuestros clientes internos, pongámoslo así en cuanto a medios. Tenemos nuestros clientes externos que son los ciudadanos como tal, y nuestro público interno o cliente interno, trabajador o servidor público, que es el que está aquí dentro de la institución. Para cada uno de ellos manejamos diferentes ámbitos o diferentes situaciones. Por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, nosotros trabajamos en diferentes áreas. Una, entregándoles la información necesaria de los incidentes o emergencias que coordinamos como ECO 911, y 2, entregándoles el material para que puedan difundir esa información. Esto puede ser no solo mediante un boletín de prensa, sino audios y también imagen como fotografía y video. Sí, desde el lugar de los hechos en donde se desarrolla cada una de estas acciones. En cuanto a la ciudadanía, nosotros manejamos en el sentido de quejas y también de información que requiere el ciudadano. En este caso, nuestra cuenta Twitter es la que más se encarga de ese tipo de situaciones. Y el cliente interno o el servidor público, en este caso, lo que fomentamos en él es el apego hacia la marca, el apego a la institución y obviamente que se siente identificado con ella. Por ejemplo, dentro de los medios de comunicación nosotros tenemos un chat institucional, un chat en el cual nosotros a los diferentes medios de comunicación nosotros les damos la información que ya le había comentado a usted antes. Por ejemplo, nosotros en nuestra cuenta o sala de prensa ECUAustro, por ejemplo, se entrega toda la que es información del estado vial del día o las actualizaciones que surgieren durante el día, así también como los incidentes relevantes que son coordinados por el ECO y las instituciones anexas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se envía es fotografías, se envía videos, se envía el boletín, tanto en fotografía, PDF y texto digital. Entonces pueden coger cualquiera de estos 3 materiales para que sean publicados por los medios de comunicación. Así también se solventa inquietudes de los medios, por ejemplo, en el sentido de que si existen heridos, personas fallecidas, pero esto se entrega esta información a posterior, siempre y cuando ya las unidades de emergencia hayan culminado su labor y se tenga información confirmada. Uno de nuestros parámetros o bases fundamentales dentro de la parte de comunicación con los medios es que somos ser un referente y fuentes de información oficial. ¿Sí? Y con eso los medios de comunicación saben que el rato que emite el ECO 911, sea un boletín, un audio boletín o video, en el cual se explica la situación o qué es lo que sucedió y es una información oficial, y obviamente se basan en este trabajo o en este tipo de elementos para poderlos entregar a los ciudadanos. En cuanto al manejo de la ciudadanía en redes sociales o a este público específico, tenemos 2 líneas de manejo de información. La una, por ejemplo, los ciudadanos piden, por ejemplo, información del estado vial. ¿Sí? Dentro de nuestras políticas comunicacionales nosotros tenemos horario de manejo de redes sociales que es desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero esto no quiere decir que si un ciudadano nos escribe a las 12 de la noche o a las 3 de la mañana no le vamos a contestar. ¿Sí? Dentro de este mismo protocolo nosotros tenemos 20 minutos de tiempo para darle una respuesta a ese ciudadano. A menos que exista alguna situación que no la podamos contestar, se le maneja por mensaje interno al ciudadano y se le explica qué es lo que está sucediendo.
pero siempre ante el exterior o ante el mundo virtual, siempre se le manda un mensaje para que vea que se le prestó atención al ciudadano y obviamente que está dentro de nuestros procesos, obviamente, de darle una respuesta. Para que la gente tenga más clara el accionar del ECU 911, nosotros enviamos mensajes muy explícitos o muy directos, en el cual nosotros mencionamos ECU 911 reporta, que es un hashtag que manejamos aquí institucionalmente, y indicamos qué es lo que está haciendo el ECU 911, qué está coordinando, qué envió a la emergencia y en qué lugar. Entonces con eso el ciudadano sabe que se hizo esa coordinación efectiva y se menciona también a la institución que está en la emergencia, sea bombero, sea policía, sea Cruz Roja. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso también? Creamos una situación de interacción, no solo con el ciudadano, sino también con la institución que está participando o está atendiendo esa emergencia. Por ejemplo, con mi trabajo como director de comunicación no solo me refiere a mí como ECU, sino también de trabajar de manera coordinada con todos los directores de comunicación o los encargados de comunicación de cada institución que trabaja con el ECU 911. Para los públicos internos, sobre todo, ¿qué clase de eventos corporativos o sociales realizan? Ya, en este caso para los servidores públicos o los trabajadores, en este caso, como le comenté, tratamos de que tengan esta simbiosis con la institución, o que tengan un apego institucional. ¿Sí? ¿Y cómo logramos eso? Obviamente queriendo a la marca, queriendo a la institución y obviamente afinando o teniendo esta afinidad con ella misma. ¿Qué es lo que creamos? Por ejemplo, tenemos como un día de la familia, ¿sí? En la cual nosotros les invitamos a los familiares, ¿sí?, de cada uno de los operadores y vean qué es lo que hacen. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen aquí en el ECU? ¿Por qué a veces llegan cansados? Porque muchas de las veces los operadores dicen, no, es que mi esposa me dice que porque llego cansado, si tengo que estar solo sentado viendo cámaras o tengo que estar haciendo esto de acá. Entonces le traemos a la esposa, les traemos a los hijos y les mostramos qué es lo que hacen. Entonces como que se sienten un poco, pongámoslo así, corresponsables de que lo que hace su marido, su esposo aquí en la institución, se ve también reflejado en que nosotros nos preocupamos por ellos. Sí, y asimismo le indicamos también, por ejemplo, que si ellos tienen una emergencia de alto impacto y quedan impresionados, por ejemplo, tenemos psicólogos aquí, que en ese mismo momento y los llevan a una parte del tercer piso en una habitación. ¿Para qué? Para que obviamente descargue toda esta situación emocional, porque a veces suceden elementos muy impactantes dentro de las cámaras que a cualquier ser humano obviamente le va a quedar en estado de shock inclusive. Tenemos, por ejemplo, no pongamos así, el típico paseo institucional, no, sino tenemos más actividades, por ejemplo, lúdicas, actividades, por ejemplo, de que creen sus propios programas de radio interna que tenemos aquí en la institución. Ellos se divierten, por ejemplo, haciendo sus propios programas, con programas de comedia, sus programas de comentarios deportivos. Entonces como que con eso ya disipan mucho las cosas que pasan aquí en el trabajo o pasan afuera también. Entonces sienten también ese apego con la institución o con la marca. Les invitamos a cuestiones, por ejemplo, sociales. Recién nomás pasamos la situación de las fiestas de la Virgen del Carmen, en la cual la institución, por ejemplo, tiene el padrinazgo de uno de los días de misa. Entonces, por ejemplo, los compañeros se preparan para ese día, por ejemplo, compran las cosas del ofertorio, se van a la misa, hacen una situación especial, por ejemplo, para ese día. O si no, en Navidad, por ejemplo, tenemos la velada por la seguridad, que nosotros le llamamos. Entonces ese día, por ejemplo, se les brinda por parte de las personas que se encargan del área administrativa de darles una funda de caramelos y chocolates durante todo el día. O sea, para que sientan que, o sea, son una parte importante de la institución y son la base fundamental de este servicio. Entonces con eso les damos la importancia que ellos tienen. Y obviamente se sienten muy apegados bajo esa situación. Entonces, por ejemplo, tenemos ese tipo de cosas, tenemos el Día de la Madre, el Día del Padre, así no se les reconoce la labor que ellos hacen. Por ejemplo, cuando hacen un operativo conjunto, por ejemplo, con las instituciones y hacen un seguimiento adecuado en el cual tenemos una respuesta positiva, en ese proceso, por ejemplo, se les entrega reconocimientos, tanto internos y externos. Hace unos 15 días tuvimos como un concurso a nivel nacional para reconocer a cada una de las personas, no solo del ECU 911, sino también de las instituciones que conforman el ECU 911. Se les entregó una estatuilla y se les entregó obviamente un premio aparte adicional. Por ejemplo, como parte de nuestra política institucional se tiene todo lo que es un proceso de capacitación y procesos en este caso de cada 3 meses, irles de nuevo acondicionando o de nuevo apegando hacia el sistema o hacia los protocolos.
porque muchas veces a lo mejor el operador puede caer en una situación mecánica. Entonces nosotros cogemos y hacemos, por ejemplo, talleres de manejo de cámara, talleres de, por ejemplo, de manejo de imagen, manejo corporativo en el sentido de cómo tiene que llevar el uniforme, cómo tiene que verse bien, ¿sí? Para que el rato que venga acá se sienta también cómodo, pongámoslo así, de acuerdo a esos ámbitos. Se le indica también, por ejemplo, elementos inclusive de manejo de redes sociales, en el sentido que ellos tienen que protegerse. Sí, porque muchas de las veces el mismo hecho de trabajar en esta institución puede crear inconvenientes en el sentido de que puede haber personas que quieran aprovecharse de la situación en la que trabaja aquí y a lo mejor lo quieren extorsionar. Entonces nosotros le damos un asesoramiento en el manejo de redes sociales, de qué puede publicar, qué no puede publicar, qué es un troll, qué es inclusive cuentas falsas. Y es una cierta medida de protección no solo para ellos como familia, sino también nosotros como institución. El ECO 911 maneja cuentas falsas para generar interacción o para hacer crecer a su marca en redes sociales. No, ninguna de las cuentas a nivel nacional ni la cuenta de Cuenca tiene, en este caso, trolls o cuentas ficticias para hacer quedar bien a la cuenta institucional. No, para nada. Desde que nosotros manejamos la cuenta desde hace 4 años, la cuenta tenía como 4.500 seguidores. En la actualidad, después de 4 años, tiene 91.000 seguidores. Sí, que no han sido obviamente creados o sujetos por trolls o por cuentas falsas, sino por la interacción que se tiene con los ciudadanos, que eso es lo que al ciudadano en realidad le agrada. Dentro de las redes sociales, Twitter es una herramienta indispensable para usted, pero ¿qué otras redes sociales maneja? Nosotros manejamos Instagram, YouTube y Facebook, ¿sí? En las cuales manejamos obviamente por su lenguaje nativo, manejamos diferentes aspectos. Por ejemplo, en el Facebook, como es una situación más para, pongámoslo así, adolescentes o promedios de edades de entre los 18 años hasta los 35 años, nosotros manejamos situaciones más interactivas, ¿sí? Más situaciones, por ejemplo, de videos o situaciones de imagen. Por ejemplo, esta es la cuenta de Facebook institucional. Tienes, por ejemplo, se manda fotografías, se manda videos más que nada, ¿sí? De qué es lo que hace el servicio. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros mandamos todo ese tipo de información, pero es dedicado para eso. ¿Sí? Mientras que la cuenta Twitter es una cuestión más informativa, ¿sí? Una cuestión de entregar noticia en ese momento, ¿sí? De lo que es lo que sucede. Se maneja 2 tipos de lenguajes diferentes. Aquí, por ejemplo, es la parte de video, el encabezado y nada más. ¿Sí? Y obviamente el video aquí dura un poco más, ¿no? Porque obviamente la red social se presta para eso. Pero en la cuenta Twitter, sí, esa es otra cosa. En la cuenta Twitter, por ejemplo, solo nos manejamos con la información, obviamente, como ustedes saben, de los 140 caracteres que se manejan, ¿sí? Y estrictamente qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, mensajes institucionales de lo que es el ECO 911, qué es lo que se hace de manera institucional. ¿Sí? Y las emergencias que obviamente, las entrevistas obviamente de nuestros directores o nuestros coordinadores o autoridades que tenemos como ECO, ¿sí? Y también la situación de emergencias, que esa es otra parte que manejamos también. Nosotros con mailing en uno y la radio online interna del ECO. Entonces, si nosotros queremos enviar una situación, un mensaje muy... Supongamos que tenemos un evento de alto impacto y necesitamos que todo, por tanto parte administrativa y operativa, tenga que venir al ECO, nosotros nos manejamos por otros medios ahí. En este caso, como les comentaba a ustedes, tenemos un sistema de llamadas interno que cada uno de los servidores del 911 tenemos, ¿sí? Que nos sirve a nosotros para comunicarnos de manera interna con llamadas tripartitas o mensajes, ¿sí? Y en las cuales, o sea, aquí nosotros podemos hablar y decir qué es lo que está sucediendo y por qué se necesita. ¿Qué tipo de herramientas utilizan para la comunicación interna? Ya, nosotros tenemos carteleras e infochannels. Los 2 elementos se utilizan tanto aquí en el Austro como a nivel nacional. El propósito de ello es entregar información no solo a los servidores públicos que están aquí, sino también a las personas que vienen de visita al centro. Una de las partes fundamentales, por ejemplo, dentro del ECO 911 es que es accesible a que la gente venga y visite el centro y conozca qué es lo que funciona aquí. Muchas de las veces la gente solo ve el edificio de afuera y piensa que está el edificio, hay un montón de gente trabajando y no saben para qué. Entonces nosotros traemos, por ejemplo, también a la gente, traemos a los barrios, a las escuelas, a los colegios para que conozcan cómo funciona todo el servicio.
Entonces también el servidor público hace caso a los infochannels o a las carteleras en este caso, y también para el público que viene a visitarnos. Entonces ambas cosas nos sirven de manera simultánea. La publicidad es otro medio, ¿no?, para dar a conocer la empresa y la imagen sobre todo. ¿Ustedes lo utilizan y de qué forma? Bueno, nosotros muy rara vez contratamos paquetes de publicidad. Realmente en todos estos 5 años que funciona el EQ 911 a nivel nacional y 4 años que el EQ Auto funciona aquí en la zona 6, apenas hemos contratado paquetes de publicidad solo cuando inició el EQ 911. De ahí no hemos contratado absolutamente nada en publicidad. Si nosotros, nuestros rubros de publicidad más se gastan en el sentido de, por ejemplo, para nuestras visitas. O sea, entregar material POP, tener para nuestros eventos BTLs, ATLs, tenemos también material, por ejemplo, en cuanto a entrega para los niños, tenemos mochilas, bolsos, cartucheras, ese tipo de cosas, o sea, para que la marca se quede con la persona que viene acá a la institución de visita, pero publicidad puesta en medios de comunicación no. ¿De qué manera está preparada la institución para enfrentar una comunicación en crisis? Bueno, en cuanto a comunicación en crisis, así como cualquier institución, sea pública o privada, tiene que estar preparada para estas situaciones. ¿Sí? Nosotros como EQ 911 mucho más, porque nosotros trabajamos con las emergencias de bajo, mediano y alto impacto. Bajo esos parámetros, los comunicadores, todos a nivel nacional, estamos preparados en comunicación en crisis. Nosotros recibimos charlas cada año, ¿sí?, 1 vez o 2 veces al año en comunicación en crisis. Nos actualizamos en todo lo que es el manejo de información para ese tipo de situaciones. La última charla que tuvimos fue con el director de comunicación de la alcaldía de Nueva York, cuando fue lo de las Torres Gemelas. Entonces, el DIRCOM en ese tiempo que manejó la situación en crisis del 11 de septiembre, por ejemplo, nos dictó una charla de 3 días de cómo manejar una situación de alto impacto, por ejemplo, de esta vez las Torres Gemelas. Entonces él nos presentó planes de comunicación, cómo se ejecuta ese plan de comunicación en un momento de crisis, cómo se preparan los voceros, porque para esa situación nosotros tenemos también un protocolo basado en esa planificación, en la cual el vocero sabe qué responder a las preguntas de los medios de comunicación y cómo preparamos la rueda de prensa, porque muchas veces la rueda de prensa tiene que salir cada ciertos periodos de tiempo. Entonces nosotros sabemos cómo vamos a dosificar la información dentro de esos periodos y le sujetamos al medio de comunicación a ese proceso. Sí, ya nos pasó con la situación del terremoto. Mucha la gente se quejó, pongámoslo así, o hasta los mismos medios de comunicación se quejaron de que no, es que la información no está saliendo a tiempo. Sí, y no era esa situación, sino que estábamos aplicando ya un plan en el cual tenían que someterse y tenían que alinearse los medios de comunicación a eso. El EQ 911 ahí lideró, por ejemplo, la situación comunicacional. ¿Sí? Nosotros como comunicadores en apoyo, por ejemplo, aquí Auto tocó asumir todas las cuentas de las redes sociales de Manabí. Nosotros recibíamos inclusive hasta las peticiones de la gente que estaba atrapada, y desde aquí, desde Cuenca, nosotros mandábamos la coordinación a Puerto Viejo para que le vayan a sacar a la persona. Entonces eso es parte también de nuestra planificación. ¿Qué le decíamos al medio de comunicación? Cada cierto tiempo, cada 3 horas, cada 4 horas se entregaba información de cómo van avanzando los procesos de rescate, de cómo van avanzando los procesos de, en este caso, visualización de las cámaras. ¿Sí? Por eso se les entregó inclusive los videos de qué es lo que pasó en el momento del terremoto. Entonces, desde ahí, por ejemplo, se trabaja con un vocero unificado que entrega esa información a los medios de comunicación. Y cada cierto tiempo, por ejemplo, nosotros tenemos en uno de nuestros planes cada 3 horas entregar información a los medios de comunicación de qué es lo que está sucediendo, qué va avanzando. El vocero está preparado bajo un parámetro de 76 preguntas, ¿sí?, de toda índole, que nosotros sabemos que el medio de comunicación le va a preguntar con referencia a emergencia de inundaciones, emergencia de terremoto, emergencia por fuego, emergencia por ataque terrorista, emergencia por situaciones de, por ejemplo, aquí en Cuenca en especial, por ejemplo, nosotros podríamos tener una situación hasta infectocontagiosa. ¿Por qué? Porque el parque industrial está metido dentro de la ciudad. Entonces nuestro vocero está preparado en todos estos ámbitos para poder responder. Nosotros tenemos al vocero preparado desde su imagen hasta el lenguaje verbal y no verbal.
¿Para qué? Para que no caigan o la gente no vea y diga, ve, está mintiendo porque está titubeando la cámara. Nosotros le preparamos al vocero para que pueda ver fijamente al ente de la cámara y le diga al ciudadano de manera directa qué es lo que está sucediendo. Y el rato que le vea al ciudadano de manera directa a sus ojos, sabe que le está diciendo la verdad, entre comillas. ¿Sí? Pero es una situación solo tranquilizadora. Por más que la situación sea grave, el vocero va con toda su tranquilidad, su imagen bien puesto, radio, puesta atrás la gente inclusive que trabaja, y decirle esto pasa, esto estamos haciendo y esto se está efectuando. Entonces tenemos planificado, por ejemplo, ya para finales de este año, un curso en el cual asimismo, de nuevo, de actualización de temas en comunicación en crisis, sí, y ahora ya utilizando mayores elementos, no solo en redes sociales, sino también elementos transmedia que le llamamos nosotros